Saludamos a José Andrés Murillo, es director ejecutivo de la Fundación para la Confianza. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, muchas gracias por esta invitación, este contacto. Antes que hacer el análisis de la noticia, el impacto en la Iglesia Católica, quisiera preguntarle en términos personales, ¿qué significa para una víctima, para un denunciante, el hecho de que comiencen a darse estas renuncias y comiencen a darse estos procesos que tras décadas habían sido obstruidas incluso por la Iglesia Católica? Mira, no solamente incluso, sino sobre todo por la Iglesia Católica. Nosotros estamos llevando esta pelea, esta lucha por acabar con el abuso sexual infantil, especialmente en contextos clericales, a partir de experiencias personales que hemos tenido, al menos desde el año 98 o el año 2003, que donde fueron las primeras cartas oficiales que se le enviaron al cardenal Errázuriz, que es uno de los cardenales que ha sido cercano además al Papa y lo ha apoyado en este grupo de cardenales que están por la reforma al clero, ¿no? El hecho de que hoy día haya una acción casi en conjunto entre el Estado del Vaticano y el Estado chileno, por ejemplo, y también sabemos que en otros lugares también, por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, en Alemania, y se le van a otros países también, donde el abuso sexual infantil y el encubrimiento, que es tanto o más grave que el propio abuso sexual, han sido realmente una epidemia y se han mostrado que fueron encubiertos, fueron cómplices las autoridades y las víctimas no guardaron silencio, sino que fueron silenciadas. Y eso está acabando y la verdad es que personalmente me emociona porque esto significa que más adelante habrá mucho menos personas, niños, niñas, adolescentes que sean víctimas de abuso sexual infantil y si llegan a ser víctimas van a haber más posibilidades de hablar, de buscar justicia para ellos, para su vida, para su historia y también para que no se repitan. Usted dice que en un futuro niños, niñas, adolescentes pueden estar más respaldadas. ¿Qué le hace falta también a la sociedad, en este caso chilena en su conjunto, para evitar que haya más víctimas de este tipo de abusos? Creo que en primer lugar hay que tener claro que las víctimas no guardan silencio, sino que son silenciadas por el abuso sexual infantil, por el trauma, por los contextos abusivos, por las autoridades, por los poderes que buscan mantenerse en el poder y no son capaces a veces de abrirse de manera empática a las situaciones de victimización que han ocurrido porque prefieren resguardar la reputación de la institución, resguardar también el poder de los sacerdotes o los obispos más que la justicia. Y eso ha ido cambiando poco a poco, pero así como lo conversamos de manera personal también con el Papa Francisco, no se trata solamente de sacar a un par de obispos que son corruptos en Chile, y la corrupción en el caso de la Conferencia Episcopal chilena está absolutamente diseminada, ¿no? Todos los obispos fueron parte del silencio cómplice ante el abuso sexual infantil o directamente han sido abusadores o encubridores. Y aquí no se trata solamente de sacar a los obispos y cambiarlos por otros que pueden ser igualmente corruptos, sino de poder cuestionar las estructuras de poder que han hecho posible estos abusos y este encubrimiento. Me parece que ese es el camino correcto a seguir por parte de la Iglesia y también por parte de los países que puedan también obligar, ¿no? por distintos medios a las iglesias, la Iglesia Católica, pero todas las iglesias, todos los grupos religiosos que pueden prestarse para este tipo de abusos, que abran sus archivos y que se transformen realmente en garantes de los derechos de los niños y no en protectores de pedófilos. Ahora, antes de abordar las dos renuncias que fueron aceptadas por el Papa Francisco el día de hoy, quisiera preguntarle, usted se reunió con el Papa Francisco para abordar este caso. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuál fue el momento clave, el momento cumbre, para que el Papa Francisco diera un paso adelante y los respaldara en estas denuncias? Con el Papa conversamos, una de las cosas importantes fueron que yo le pedí enfáticamente y personalmente que la Iglesia Católica se transformara en un refugio para las víctimas y no en un refugio para los abusadores, no en un refugio para los encubridores. Le pedí también que sacaran de la lógica
del perdón, los abusos sexuales y de la lógica de la sola misericordia, y que entraran en la lógica de la corrupción y la justicia. Y me parece que a partir de ese momento, y no lo digo que sea por mí, sino que por los miles de víctimas que han logrado, que se han atrevido, que han encontrado más espacios para levantar la voz, para hacer ver sus casos personales, y que además generosamente han querido que esto no vuelva a ocurrir, y han tenido que exponer sus historias, sus vidas, muchas veces sus familias, haciendo público situaciones que son traumatizantes, que son tristes, que son vergonzosas, y hoy día, de aquí en adelante, la verdad es que la vergüenza la tienen que tener los abusadores, los encubridores, y no las víctimas. Y gracias a ellos también ha ido dándose este cambio importante. No ha sido solamente por una voluntad de la Iglesia Católica, sino por la fuerza que han tenido y que hemos tenido miles de víctimas que en el mundo hemos logrado levantar la voz. Y eso ha sido, me parece que lo más importante, que el Papa se abrió gracias a la presión internacional, se abrió a conversar este tema y a hacerse cargo de este tema. En Chile, luego de sus palabras, que fueron durísimas, llamarnos a nosotros de decir calumnias en contra de un obispo que es claramente un encubridor, la prensa internacional fue muy dura con él y fue más empática con las víctimas que la propia Iglesia. Y a partir de eso hubo un cambio importante. A partir de eso fue que el Papa nos invitó a nosotros no solamente a pedirnos perdón, sino también a escuchar cuáles eran nuestras sugerencias, nuestros consejos para acabar, erradicar el abuso sexual infantil dentro de la Iglesia. Y nuestra petición también fue, ojalá en toda la sociedad, porque esto no es exclusivo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué significa que haya aceptado la renuncia de estos dos casos particulares, de Carlos Pellegrini y de Cristian Contreras? Porque tienen casos abiertos, investigaciones abiertas por delitos sexuales, encubrimiento. Es la punta del iceberg de todos los casos de encubrimiento que van a salir a la luz, porque hasta ahora son 7 renuncias de 34 miembros. ¿Es la punta del iceberg? ¿Va a haber mucho más? Mira, la verdad es que nosotros no conocemos cuál es la agenda del Papa ante esto. Sí pensamos que debieran ser no solamente mucho más, sino todos, porque todos han formado una suerte de pacto de silencio ante los abusos sexuales infantiles cometidos por sacerdotes, ya sea por encubrimiento o como lo que hoy día... Y ojo que a mí no me gusta tanto el eufemismo de decir que el Papa ha aceptado sus renuncias como si hubiera sido un gesto libre, voluntario de ellos, sino que el Papa los ha expulsado. El Papa les pidió que ellos presentaran su renuncia y hoy día fueron expulsados de sus cargos de administradores pastorales, de obispos, a cargo de una diócesis, y han sido despojados de su poder porque están implicados en casos de abuso sexual infantil y encubrimiento. Y ojo, yo creo que no hay que olvidar, siempre hay que mantener, me parece, la claridad de lo grave que son estos hechos. Estamos hablando probablemente de uno de los delitos más inaceptables, vergonzosos que puede cometer una persona, porque están utilizando un poder, una autoridad que les fue entregada por la sociedad para proteger, para cuidar, para acompañar niños en un proceso de fe, y sin embargo utilizaron ese poder para imponer su sexualidad, su abuso, y para imponer su poder finalmente. Y eso es inaceptable y no hay que olvidar. Yo creo que es importante recordar a cada momento la gravedad del crimen que han cometido. No es un problema ni siquiera de estafa o de robo de autos. Estamos hablando de abuso sexual a menores de edad, abuso sexual a niños, a adolescentes que han confiado en ellos, que sus familias confiaron en ellos y se aprovecharon de esa situación y abusaron sexualmente, y otros que tenían el poder de detenerlo, como los obispos, aparte de haber abusado, encubrieron a otros. Y eso me parece que hay que recordarlo constantemente. Usted hablaba hace un momento de esa charla que sostuvo con el Papa Francisco y cómo no solamente hubo un cambio en el discurso, sino en la actitud del propio Papa. Les pidió
Perdón, pero el caso chileno está sentando un parteaguas, un antes y un después en cómo está abordando la Iglesia Católica los abusos sexuales. ¿Este caso chileno podrá tener repercusiones en iglesias de otros países? ¿La actitud del Papa puede llegar a ese grado para someter a su propia iglesia, en este caso católica, a las leyes en cualquier país de no abuso a menores? Mira, me parece que la crisis que se ha desatado al abrirse públicamente la cantidad de abusos sexuales infantiles no tiene una solución rápida, ni técnica, ni instantánea, sino que es una crisis que ellos mismos como institución tienen que vivir profundamente para ser capaces, primero, de cambiar estructuras de poder interna y segundo, para enviar a la justicia local criminal todos y cada uno de los casos de abuso, complicidad y encubrimiento. Eso es nuevo y en las últimas cartas del Papa ha estado explícitamente sugerido y mandado, ¿no? Aquí los casos tienen que ser enviados a la justicia criminal local y los casos no solamente de abuso, sino también de encubrimiento. Y por último, aquí las últimas cartas del Papa hablan sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad, cosa que en nuestro país estamos peleando de manera bastante fuerte para que pronto tengamos una ley que haga imprescriptible por la cantidad de tiempo que pasa entre que una víctima ha sido abusada o abusado y que es capaz de hablar, donde pasan 10, 20, 30, 40, incluso 50 años que hemos visto nosotros, que no son capaces de hablar, no porque no quieran, sino que por la estructura traumática de su memoria que se ha instalado el silenciamiento. Entonces aquí yo creo que la Iglesia, cuando se transforme en un actor relevante también en la lucha contra este abuso, ahí sí que vamos a poder hablar de un cambio cultural en la Iglesia Católica. Te agradezco, José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, por estos momentos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a las personas que están escuchando.